Vamos a empezar a grabar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Hoy es 8 de junio del 2021, correspondiente a este 21 y al trimestre 21 invierno de la licenciatura en Políticas Públicas de la UAM Lerma, trimestre 9. Está con nosotros la doctora María Carolina Restrepo, a quien saludo. Y bueno, pues también están con nosotros ya varios del alumnado. Está Abril Lechuga, está Celia Nayeli, está Andrea Rodríguez, está Abril Álvarez, Diego Vega, Aimé Millán, Felipe Ortega y María Alamo. Pues agradezco mucho a Diego, a Andrea y a Felipe, pues que estén con su cámara. Y bueno, nada más antes de darle el paso a la doctora Restrepo, pues estaba yo proyectando hace un momento el temario, ¿no? Puesto que eh, eh, pues digo, ya en la última sesión, pues tendríamos que revisar qué tanto abordamos o qué tanto logramos en esta UEA de políticas públicas y sistema internacional, y pues justamente vincularlo al trabajo que está haciendo la doctora Restrepo para de alguna manera pues darle una circularidad a esto, ¿no? Eh, Primeramente la apuesta por este temario eh, eh, tuvo que ver con las relaciones de poder, con el enfoque de derechos. ¿Por qué el enfoque de derechos en una UEA de sistema internacional? Bueno, porque sostengo que la hechura y el análisis de políticas públicas actuales están transitando hacia una, no quiero decir una imposición, pero sí una tendencia de retomar a los derechos humanos como sentido de orientación. Eso está bien, eso está mal, no voy a cuestionarlo. Por supuesto que yo estaré a favor de los derechos humanos, pero que eh, ponerle un enfoque de derechos a las políticas públicas cambia completamente el sentido de la política pública. Sí cambia, sí vira, sí hay variables que se transforman. A lo mejor no cambian, pero sí se transforman las variables constitutivas de la política pública, ¿no? Con este enfoque. Ahora, el enfoque de derechos está plasmado desde el enfoque internacional. Está plasmado en acuerdos, en tratados, en convenios, en pactos internacionales que a la postre, para bien o para mal, serán la materia en cómo los derechos las políticas públicas deberán de ser formuladas, ¿no? Caso específico, pues son los ODS, ¿no? Nadie me dejará mentir que pues los ODS se han apropiado de la agenda mediática, y bueno, los propios ODS asumen una idea de derechos, ¿no? Yo no sé si esto se logre, yo estoy parcialmente de acuerdo con ello, pero por ejemplo, aquello de la agenda desde lo local, la agenda desde estas discusiones desde la cercanía con los territorios, no sé qué tanto se están perdiendo, ¿no? Y me parece que entonces el objeto de análisis de la doctora Restrepo cobra mucho sentido, ¿no? De cómo el ciudadano piensa el problema público desde su propia inmediatez con el territorio, ¿no? Cómo piensa la organización, la autoorganización. En algunos casos, frente a problemas de corte internacional, por ejemplo, del capital internacional, que impone mineras, que impone ciertas actividades extractivas en sus territorios, pero que también es en lo internacional donde se establecen el derecho a la participación, el derecho a la información, algunos derechos constitucionarios que no sé, otra me corrigirá la doctora Restrepo, pero más que se gesten en nuestros territorios, se sostienen en una normativa internacional. Entonces, si se dan cuenta, estamos entre lo local y lo subnacional en un vaivén, en una reciprocidad un poco dialéctica, que a mí me gusta, ¿no? Lo local se redefine a partir de lo internacional y lo internacional cobra sentido en lo local, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, por eso me atrevo a decir que los derechos humanos, las relaciones de poder, cobran sentido en este temario de políticas públicas y sistema internacional, ¿no? Vimos un poco, pues, cómo se transforman las políticas públicas con esta expectativa de derechos humanos, ¿no?
También tratamos de ver cómo funcionaban la matriz de motricidad y dependencia, esto que ustedes ya vieron en trimestres pasados, la forma de ordenación, la secuencia lógica que se supone da la matriz de marco lógico, la matriz de indicador por resultados, los mentados PBRs, ¿no? Los árboles de problemas, de objetivos, los anclamos con las matrices de motricidad y dependencia. Vimos que en todo momento pues hay una estira y afloja, hay un cálculo por el poder, si bien hay una idea de bien común, pues también hay un cálculo de interés propio. Eh, y que tratamos de ver entonces todo esto, cómo afecta nuestra vida diaria, ¿no? Y cómo afecta a ustedes como hacedores de política pública, cómo afectan esas tendencias técnico-políticas, ¿no? Y pues finalmente vimos algo de la implementación, cómo esto que dice Elder, Kopp, Subirats, Bardak, afectan o tratan de interpretar la implementación y los diseños en la política pública. ¿Mm? Y que, bueno, necesariamente acabamos viendo las relaciones de poder en las políticas, es decir, las políticas de las policies, ¿no? Eh, pues esto en una OEA, en una materia que trató de vincular todo esto. No sé si se logró, espero que sí, ¿no? Yo les pediría para a más tardar el próximo domingo, 5 cuartillitas, domingo 13, 5 cuartillitas de las reflexiones sobre cómo funciona justamente el poder en la relación dicotómica entre lo local y lo supranacional, entre lo internacional, ¿no? Cómo en esta tendencia desde lo local, porque tenemos 3 niveles de gobierno, pero yo asumiría que de facto tenemos 5, porque tenemos lo municipal, lo estatal y lo nacional. Pero arriba de lo nacional tenemos los tratados internacionales y los acuerdos económicos, y debajo de lo municipal tenemos lo local. Tenemos, México tiene más de 12,000 localidades, algunas rancherías, algunas son agencias municipales, otras se llaman, ¿cómo se llaman en otros lados? Eh, juntas auxiliares se llaman en otros lados. Entonces, más allá abajo del municipio todavía hay como que un nivel de operatividad gubernamental, ¿no? Entonces creo que son 5. Estas rancherías, estas localidades, lo municipal, las entidades federativas, lo nacional y lo internacional, donde yo digo que se establecen las relaciones de poder de veras, ¿no? Cómo en esa linealidad, en esa reciprocidad, funcionan la hechura de las políticas públicas. Con que me pongan 5 cuartillitas en Times New Roman 2, espacio 1,5, con eso me doy bien por bien servido, y lo promediamos con el video de las primeras semanas, ¿no? Bien, la semana pasada les platiqué un poco de que bueno, había una doctora egresada de Puebla, del Instituto de Gobierno de la Universidad Autónoma de Puebla, que solicitaba, y si me permites, Carolina, voy a compartir un poco nada más tu Claro, currículum, tu proyecto de claro. manera general, ¿no? Un poco para contextualizar, Sí, claro, ¿no? gracias. Para que te conozcan, porque yo hace 8 días les había comentado al alumnado que muchos de ustedes pueden tener vínculos directos con algún problema. Perdón, me fui un ratito, se me fue el internet, perdón, ya estoy aquí de vuelta. Perdón, entonces les comentaba, no sé dónde me quedé, pero les estaba comentando que voy a apagar mi video para generar un poco menos de ancho de banda. Les decía entonces que quiero proyectar la, los datos curriculares de la doctora Restrepo
y su proyecto, puesto que me hizo favor de considerarme para una cátedra del COMECIT, de este, pues, Centro de Ciencia y Tecnología, el equivalente al CONACYT a nivel de Estado de México, y que, bueno, ella propuso un proyecto de investigación y se lo aprobaron, ¿no? Se lo aprobaron, entonces va a estar en una estancia la doctora Restrepo, ¿no? Que titula Análisis de los mecanismos de democracia directa en el Estado de México, legislación, gestión y vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. Pues a mí me interesa mucho que el alumnado de esta clase, justamente con lo que aprendimos de relaciones de poder en este sistema internacional, pero que también afecta a lo local, pues si ustedes estuvieran en la cercanía de algún conflicto que consideren ustedes relevante y que pudiéramos analizar conjuntamente con la doctora Restrepo, ¿no? Entonces a mí me gustaría mucho que tuvieran una muy buena atención de la presentación, clase, ponencia de la doctora Restrepo, a manera de que ustedes el análisis que nos va a hacer, pues lo vinculen a fenómenos que tengan cercanía territorial con ustedes, ¿no? A mí me parece muy interesante. Ella comienza su cátedra con CONACYT en este mayo. Por eso yo ya, como ustedes saben, está acabando el trimestre y nos vamos de vacaciones. Nos vamos de vacaciones unos, ¿qué? 40 días. Entonces regresaríamos hasta mucho después. Yo quisiera que tuvieran la cercanía con la doctora Restrepo, que la doctora Restrepo tuviera la cercanía con ustedes, de tal modo que pudiéramos generar algunas colaboraciones mutuas y en el mejor de los casos, pues hasta una tesis de licenciatura podríamos pensar, ¿no? O un proyecto de servicio social, qué sé yo, sin que esto sea impositivo, evidentemente, ¿no? Con que ustedes nos platiquen, el alumnado estoy hablando, con que el alumnado nos platique, nos acerque a estas realidades participativas de democracia directa en el Estado de México, pues será de manera muy rica, ¿no? La doctora Restrepo, pues también estará dando unas sesiones. Mañana, no mañana, ¿verdad? Todavía falta, ¿verdad? Doctora Restrepo. El Sí, jueves, el viernes, sí, perdón. Uh-huh. todavía faltan unas sesiones, porque están con unas economistas ahí de Xochimilco. Entonces, cuando pasemos al módulo 4, pues la doctora Restrepo nos va a hacer favor también de platicar en este diplomado donde tenemos gente del gobierno del estado, ¿no? Entonces, pues queremos hacer algo ahí importante con la doctora Restrepo. Aquí, si me permites, doctora, pues nada más voy a presentarte, voy a tratar de darle un poco de visibilidad a tu currículum, que me parece muy, muy importante. Me lo voy a bajar para extenderlo un poco. Sí, es que tengo internet, pero terrible, terrible. Ahí lo están viendo, ¿cierto? Sí. Sí, ¿verdad? Bueno, pues miren, la doctora María Carolina Restrepo, pues es doctora en Ciencias de Gobierno y Política con mención honorífica cum laude en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, esto apenas en el año de 2020, ¿no? Entonces es una investigadora, es una doctora joven, ¿no? Muy joven, ¿no? Ha sido investigadora visitante en el Instituto de la Paz y los Conflictos en la Universidad de Granada, en España, en los años del 2018 al 2019. También es maestra en la misma universidad, en la UAP, en Opinión Pública y Marketing Político, con mención honorífica, también por la UAP, apenas en el 2016. También investigadora visitante en el Máster de Estudios Avanzados en Comunicación Política en la Universidad Complutense de Madrid, apenas en el 2015, hace unos 6 años. Licenciada en Administración de Negocios con énfasis en negocios internacionales por la Universidad del Quindío, en Colombia. Ella es de nacionalidad colombiana, pero bueno, ya tiene muchos, muchos años aquí en México, pero ella es de nacionalidad colombiana. También va a estar, no, mañana, doctora, estarás con nosotros en el programa de radio, ¿no? En el programa, en el podcast, ¿no? Hablándonos de la situación de la participación en Colombia, justamente, ¿no? Bueno, no voy a hablar de su experiencia laboral porque nos quitaría mucho tiempo, pero bueno, ella es docente y es investigadora en varias instituciones y bueno, tiene algunas publicaciones relevantes que yo invitaría a que pues ustedes la sigan, ¿no?
que es una investigadora joven y que trae unos enfoques bastante alternativos para entender nuestra realidad nacional, pero sobre todo entender estos conflictos territoriales desde la democracia directa, ¿no? Entonces, pues yo estoy realmente muy gustoso de que la doctora Restrepo en esta semana 11 apenitas hayamos alcanzado, ¿no? En posibilitar esta sesión y que los 14 alumnos que tenemos, ¿cuántos somos? 16, ¿no? Somos 16, están 14. Sí, somos 16. Ahí está, por lo regular siempre están todos, nada más faltarían dos. Pero bueno, yo creo que en este momento estoy haciendo coanfitrión, Carolina, y pues darte la bienvenida, quedar muy agradecido contigo, ¿no? De que una persona con la experiencia, con la capacidad que tú tienes, pues venga a darnos una sesión aquí a la UAM Lerma, a Políticas Públicas, ¿no? Pues, querida Ana Carolina, pues siéntete como en casa. La verdad es que los alumnos los conozco desde segundo, ¿no? Y es un buen grupo, es un grupo participativo. Yo te invitaría a que, pues, si no tienes inconveniente, pues tu exposición tuviera, no sé, 45, 60, 70 minutos, dependiendo de lo que te sientas muy cómoda. Y a lo mejor pudiéramos ir o generar la reciprocidad con el alumnado, ¿no? Que tú les provoques y que empiecen a platicarnos de sus entornos geográficos más inmediatos, ¿no? Bueno, Sí. estimados chicos de esta UEA 9, Sistema Político, Sistema Internacional y Políticas Públicas, pues los dejo entonces con la doctora María Carolina Restrepo Gómez. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muchas gracias, estoy muy contenta. Muchas gracias, doctor Carlos, por la bienvenida, por todo este proceso, ¿no? En el que me has abierto las puertas, ¿no? No solo de la universidad, de tu clase, de tus alumnos. Estoy muy contenta de estar con ustedes, de que podamos platicar acerca de estos temas. Sí, un poco la intención de la sesión es que se sientan libres de participar y preguntar también a lo largo del desarrollo, porque creo que eso nos va a enriquecer mucho y así no se nos olvidan algunos puntitos que quizás pueden ser de interés, ¿no? Entonces, voy a compartirles mi pantalla. ¿Me confirman si pueden verla de manera correcta? Es visible correctamente. Bien, perfecto. Pues vamos a hablar acerca de los mecanismos de democracia directa. Esta idea de democracia directa, bueno, nosotros la hemos escuchado desde Grecia, ¿no? Esta idea de que no haya un intermediario en la participación de las personas, del ciudadano, y que quizás ha evolucionado, ¿no? En esta idea de mecanismos de democracia directa. Dependiendo de los países, estas figuras adquieren otros nombres, ¿no? Por ejemplo, en algunos se llama referéndum, en algunos consultas populares, en algunos plebiscitos, ¿sí? Entonces, ahí cada país tiene estipula de manera específica en su legislación cómo le llama a estos mecanismos de democracia directa. Pero el sentido es esta idea en que el ciudadano participe en la toma de una decisión, que participe en las decisiones públicas de trascendencia nacional, municipal, estatal, y que abra otros escenarios, ¿no? En general, en el mundo hay una tendencia importante al incremento de estos mecanismos, ¿no? Quizás podemos encontrar dentro de los principales motivos esta desafección, ¿no? A un poco al sistema de partidos o a las dinámicas, a las coyunturas políticas, que hace que cada vez más se busquen estos espacios, ¿no? Esto desde una lectura de la insatisfacción del ciudadano, pero también estos mecanismos de democracia directa, pues muchas veces son utilizados con otros fines, ¿no? Por ejemplo, cuando el Ejecutivo no logra los consensos en las cámaras, se han activado también estos mecanismos para legitimar, ¿no? Y saltar esos procedimientos, ¿no? Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque si bien es muy importante que nosotros tengamos estos espacios o que el ciudadano tenga estos espacios donde pueda participar en las decisiones públicas, pues también esta idea de los mecanismos de democracia directa pues tienen muchos matices, ¿no? Y entonces en algunos casos podrá contribuir
a las democracias, podrá contribuir al avance de las sociedades, pero en otros casos, pues también esta activación de estos mecanismos pues han representado retrocesos en términos de derechos o ha replicado lógicas autoritarias, ¿no? Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para que empecemos a pensar en ellos con matices, ¿no? Con muchos elementos que intervienen. Yo me centré en estudiar los mecanismos de democracia directa en conflictos, ¿no? Específicamente yo estudié los conflictos prolongados de Guatemala y Colombia para, bueno, ustedes recordarán o sí, creo que específicamente el de Colombia, que es un poquito más reciente, pues en ambos casos son conflictos de muchos años. En el caso de Colombia, 60 años de conflicto, en el caso de Guatemala, 40 años de conflicto, donde se generaron procesos de paz, que estos procesos de paz fueron sometidos a consultas populares para que fueran refrendados, ¿no? En ambos casos se obtuvo una respuesta de no refrendar acuerdos de paz. Entonces, imagínense que tenemos contextos con 60 y 40 años de conflicto que después de negociaciones de alrededor de 5 o 6 años se logra construir un acuerdo de paz y la gente dice no a la paz, ¿no? Esa carga simbólica de decir no a la paz, pues es muy interesante desde la ciencia política, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede en esas campañas? ¿Qué sucede con estos mecanismos de democracia directa? ¿Cómo nos están ayudando a gestionar esas problemáticas o a gestionar nuestras sociedades, ¿no? Entonces, un poco ahí nos vamos a insertar en el día de hoy. Esto hace referencia, por ejemplo, a conflictos políticos, pero nosotros lo podemos llevar a muchas esferas, como vamos a ver más adelantito. Ok, entonces estos conflictos, estos mecanismos de democracia directa suelen enfrentar a los votantes generalmente a cuestiones dicotómicas. ¿A qué me refiero con esto? Al decidir sí o no por algo, ¿no? Generalmente las consultas se dan en sí y no. Entonces, esto nos inserta en elementos narrativos opuestos, ¿no? El votar por sí o no en algo, ¿no? Ahí hay una polarización intrínseca en esa elección. Una de las dicotomías con mayor polarización, pues tiene que ver con esta idea de paz y guerra, ¿no? Que muchas veces, quizás aquí yo les estoy hablando de contextos donde los conflictos son muy asumidos, es decir, bueno, y esto ha costado muchísimo, ¿no? El reconocer un conflicto también requiere o implica reconocer a una contraparte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano, se reconocía, dependiendo del gobierno, ¿no? Se hablaba de terrorismo, se hablaba de conflicto armado interno, ¿no? Entonces, ahí también esta parte de las categorías, pues, toma importante relevancia, ¿no? Y que quizás yo aquí les estoy hablando de estos contextos donde había conflictos internos reconocidos, pero también tenemos muchas veces en nuestros territorios, en lo municipal, en lo estatal, conflictos, ¿no? Conflictos que quizás no los asumimos como tal, pero por ejemplo, la cantidad de muertes que hay en un periodo de tiempo, la cantidad de víctimas, de desplazados por la violencia, todos estos elementos que quizás a veces no están en el marco en el marco del reconocimiento de un conflicto, pero sí están pasando ahí, ¿no? Y que creo que desde la ciencia política los tenemos que leer, ¿no? Leer y yo creo que esa era la invitación un poco del doctor Carlos, ¿no? El pensar, el problematizar nuestros entornos, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestros entornos y cómo se están generando estas relaciones de poder, cómo se están configurando conflictividades o cómo se están configurando esa interacción entre los distintos actores en un contexto específico? Nosotros podemos tener, en cuanto a las consultas populares, se han utilizado en un montón de temáticas o de conflictos, ¿no? Están, por ejemplo, los territoriales, que tiene que ver con decidir, por ejemplo, los límites o las fronteras de ciertos territorios, hablando un poquito de conflictos internacionales, ¿no? Ambientales, el doctor mencionaba acerca de las mineras, ¿no? Y en este punto quisiera yo vincularlo con lo que estaban comentando al inicio de la sesión, ¿no? Esta vinculación de lo local con lo internacional. Por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla hemos tenido varias concesiones mineras a empresas extranjeras, ¿no? Entonces, aquí un poco quien daba
quien daba soporte a, por ejemplo, a la elaboración de consultas populares para que se garantizaran los derechos de las comunidades, pues era la OIT, ¿no? Es decir, marcos internacionales que la legislación hace que se cumplan, ¿no? Entonces, y aquí es muy importante el fortalecimiento de lo local, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Tetela de Ocampo, que fue uno de los casos que estuvimos trabajando, la OIT menciona que son municipios o que las consultas son obligatorias para municipios con un porcentaje alto indígena, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en Tetela de Ocampo teníamos un municipio que quizás se identificaba mucho más como un municipio campesino, ¿no? Que también debido a ciertos esquemas clasistas, racistas, ¿no? Pues también la gente no se autorreconocía como indígena, ¿no? Entonces, era una dificultad para activar esta consulta, porque en lo local pues no había esta apropiación del componente indígena que sí había, ¿no? Pero que quizás se había estado dejando por múltiples cuestiones, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, eso era un reto, ¿no? Que no se podía activar un mecanismo internacional porque también los procesos locales pues estaban como incipientes en algunas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que en términos, por ejemplo, en Colombia hemos llevado a cabo muchas consultas acerca de procesos en los territorios, ¿no? Específicamente fracking y concesiones mineras. ¿Sí? Conflictos religiosos, conflictos étnicos y conflictos políticos, ¿no? Que es un poco el ejemplo de Colombia y Guatemala, ¿no? Donde hay una guerrilla que quiere o unas visiones distintas de Estado, ¿no? Que los enfrentan de manera armada, ¿no? Los religiosos y los étnicos pues son muy, muy complicados, ¿no? Hay algunas consultas que se han llevado a cabo en este tipo, pero en realidad pues en algunos casos pues ha ayudado, pero en la mayoría pues ha sido muy complicado porque son temas que gestionar a través de la vía de la elección pues es complicado, ¿no? Entonces, como aquí mi primera invitación es a pensar, ¿no? A pensar qué conflictos identifico, que también los mecanismos de democracia directa o las consultas también se activan para tomar decisiones, ¿no? Es decir, en mi municipio queremos legislar acerca, no sé, de los presupuestos, ¿no? Entonces vamos a consultarle a la gente cuál va a ser la mejor forma, ¿no? O como una consulta reciente de Michoacán, ¿no? Se va a consultar acerca de las manifestaciones y tomas específicas de lugares, ¿no? Es decir, cada vez más se están utilizando estos mecanismos para tomar decisiones, ¿no? También, en ese sentido, en algunos contextos se ha utilizado para el retroceso de derechos, ¿no? ¿Y a qué me refiero a esto? Se han llevado a cabo consultas populares para consultar acerca del matrimonio entre personas del mismo género, ¿no? O respecto al aborto o respecto a temas que tienen una implicación moral donde por ejemplo, los gobiernos no quieren tomar un partido, entonces lo someten a consultas, ¿no? Pero muchas veces pues es someter a la mayoría derechos de minorías, ¿no? Entonces, esto también es importante que lo tengamos en cuenta porque hay ejemplos de esto, ¿no? California, Australia, ¿no? Donde se han llevado a cabo consultas para consultar temas de este tipo, ¿no? Ok, entonces aquí quisiera preguntarles qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de democracia directa o en qué piensan o cuál es este mecanismo que quizás tienen mucho más asociado ustedes de un poquito de la lista que les pongo aquí en esta diapositiva. No sé si alguien quiera comentar. ¿Habían escuchado alguna de estas palabras? Quizás consulta popular, plebiscito, referéndum, quizás en otro país. Sí, bueno. Sí, adelante. Alguien más habló, creo, ¿no? No, compañero Raciel, le doy la palabra, ¿cómo cree? Ok, muchas gracias, compañero. De nada. Sí, obviamente consulta popular ha sido un concepto, digámoslo así,
muy sonado en este sexenio, en el sexenio actual del gobierno federal. Y lo primero que se viene lo primero que se me viene a mí a la cabeza es pues o sea, es preguntar, ¿no? Tal cual, o sea, la consulta popular es preguntar acerca de un tema de interés social principalmente. Creo que es lo principal con lo que lo relaciono. Ya. Ok, muchas gracias. Sí, adelante. Bueno, yo había escuchado de la palabra de referéndum. Puse mi atención de acuerdo a este mecanismo de consulta con una pregunta como muy severa sobre la pertenencia del Reino Unido con respecto a la Unión Europea. Entiendo que en el referéndum sí, efectivamente se consulta la opinión popular, pero este tiene un poquito más de peso porque se van a tomar en cuenta como medidas administrativas o legislativas, o vaya, este mecanismo sirve para que se tomen decisiones bastante severas en el rumbo de un país. Entonces, del referéndum al plebiscito o, por ejemplo, la consulta popular, podría decir que hay una linealidad en donde se pide la opinión pública. Sí, sí, sí. Creo que eso es muy importante, ¿no? Es decir, es este mecanismo donde las personas participan, ¿no? Aquí en este caso, muchos países distinguen entre los mecanismos porque uno implica la modificación de la Constitución. Sí, por ejemplo, en el caso de Colombia, el plebiscito se utiliza para tomar una decisión política de manera trascendental a nivel nacional, pero no implica una modificación de la Constitución. Si esta consulta implicara la modificación de algún artículo de la Constitución, tomaría nombre de referéndum. ¿Sí? Entonces, ahí depende mucho de como la configuración de la legislación, ¿no? De hecho, en Europa es mucho más común el mecanismo referéndum, ¿sí? Se utiliza muchísimo más referéndum que, por ejemplo, consulta popular o plebiscito, ¿no? También no se les olvide que hemos tenido mecanismos que quizás no están institucionalizados, ¿no? Pensemos en las consultas realizadas en Cataluña, por ejemplo, ¿no? Donde pues quizás es esta misma lógica de participación, pero que quizás no está en este anclaje institucional que tenemos, como en el caso, por ejemplo, de Reino Unido. Mari, adelante. Sí, yo iba a comentar que sí he escuchado el término de consulta popular y coincido igual con Raciel, con mi compañero Raciel. Sin embargo, lo que yo quería comentar es el impacto que ha tenido la palabra de consulta popular en la sociedad. Cuando se empezó a usar, la sociedad empezó a sentir mayor poder, mayor participación y se sintió más involucrada, ¿no? Aunque realmente no se ha llevado como tal una consulta popular, pero se siente empoderada, se siente con poder, se siente con el derecho de opinar. Entonces, y eso fue lo que yo creo que por eso se volvió como tipo eslogan de AMLO, porque le dio a la sociedad como ese caminito o eso que sentía que los otros presidentes no le daban, ¿no? Que no tomaban en cuenta las palabras o la opinión de ellos. Eso era lo que quería comentar. Sí, muchas gracias. Sí, sin duda, por ejemplo, dentro de América Latina, un poco los países que tardaron un poquito más en llevar a cabo consultas o en legislarla, por ejemplo, en hacer legislación secundaria, era Nicaragua y México, ¿no? El resto de países ya habían tenido ejercicios de consultas directas desde los años 60, ¿no? Entonces, sí, sin duda, pues representa un espacio, representa una apertura a la participación ciudadana, ¿no? Y que creo que, claro, donde nos tenemos que centrar es ya a verlo de manera cualitativa, es decir, a revisarlo, ¿no? A revisarlo, a saber cómo, cuándo, dónde, qué se está preguntando, cuáles son un poco
el organismo que lo ejecuta, ¿no? Todo eso ya tiene que ver con la calidad de esa consulta, ¿no? Entonces, coincido contigo en la importancia del espacio, en la importancia de ponerlo como una herramienta más del ciudadano, y quizás un poco el reto es analizarlo, ¿no? Es analizarlo y un poco en eso se centra la investigación, y en eso, esa es mi invitación a ustedes, ¿no? Que un poco revisemos cómo se lleva a cabo, revisemos cómo impacta, revisemos cuáles son las interacciones, cuáles son las relaciones de poder en esos mecanismos de democracia directa, ¿no? Porque también eso es muy interesante, ¿no? ¿Quién lo activa? ¿Quién se opone? ¿Quién moviliza el electorado en una consulta popular, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cuestiones muy interesantes. ¿Alguien más quería comentar algo? Ok, bueno, pues rápidamente recordemos que la democracia directa pues tiene su origen, ¿no? en Atenas, ¿no? Esta idea de la participación directa del ciudadano, ¿no? Donde no había esta separación entre la esfera pública y la esfera privada, donde pues sí se llevaban quizás algunos mecanismos, ¿no? de mano alzada de poder decidir, pero bueno, pues ese es un poco como esa raíz, ¿no? A lo que ha evolucionado. Luego tuvimos estos debates entre, por ejemplo, Rousseau, que planteaba una democracia directa a nivel país, ¿no? Pensando un poco en la Ginebra de su tiempo, ¿no? Y bueno, fue ese debate entre la democracia representativa y la democracia directa que ocupó un buen tiempo de la ciencia política, para enfrentarnos ahora a los mecanismos de democracia directa. Es decir, salvo Suiza, que le funciona muy bien este esquema de democracia directa y que tienen muchísimas consultas al año, generalmente en nuestros países lo que nos funciona es un poco esta complementariedad, ¿no? Es decir, es esta democracia representativa con importantes figuras de la democracia directa que sean alcanzables, que se puedan activar, que por ejemplo, un poco me hacía el favor el doctor Carlos de mencionar el proyecto, ¿no? Es decir, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo pueden activar esto, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Porque hay muchas organizaciones trabajando con ciertas causas que quieren hacer cambios en la legislación, pero los requisitos para activar mecanismos de democracia directa pues son complicados, ¿no? Es decir, por ejemplo, el número de firmas que se solicitan en algunos estados o en algunos países para que puedas activar una consulta, ¿sí? La forma de verificación de esas firmas, los temas que se pueden consultar o no, eso también es otro tema muy relevante, ¿no? Entonces, un poco toda esa configuración institucional que tienen estos mecanismos, pues va a hacer que en algunos lugares tengamos más consultas que otras o que tengamos ciertos resultados sobre esas consultas. Ok, dentro de la tipología de los mecanismos de democracia directa, pues es importante mencionar que los podemos pensar como mecanismos activados desde abajo, ¿no? Que creo que esto es una categoría muy importante. ¿Cuáles son estos? Son los que se activan desde la ciudadanía, es decir, por ejemplo, cuando la sociedad se organiza y recolecta firmas, se activa una consulta popular. Ahí es un mecanismo de democracia directa activada desde abajo. Y desde arriba tiene que ver cuando los activa, por ejemplo, el Ejecutivo, ¿sí? Que la idea un poco de estos mecanismos de democracia directa es que el ciudadano tenga esta capacidad o que tenga esta incidencia, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa? Pues mecanismos de democracia directa activados desde abajo, ¿no? Es decir, ya un poco el Ejecutivo tiene muchas facultades, ¿no? Y que creo que donde debemos canalizar estas figuras, pues debe ser hacia los ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que sea una herramienta ciudadana, ¿no? Y así me gustaría pensarla, ¿no? Como este mecanismo para delimitar las amplias potestades que tienen los ejecutivos en algunos contextos. Ok, pues ¿cómo podemos analizar los mecanismos de democracia directa? Pues un poco la propuesta es desde dos factores: la configuración institucional, que tiene que ver con todo este andamiaje institucional en el que se encuentra, el que tiene un país o que tiene un municipio, que tiene un estado, en el que se inserta esta consulta, ¿no? Entonces, aquí hablamos del sistema de partidos, aquí hablamos, por ejemplo, del régimen, de la forma en la que se
participa en un lugar, ¿no? Por ejemplo, de la abstención, de todos estos elementos que hacen parte de esta configuración institucional. Y segundo, la regulación electoral de la consulta, ¿no? Y ahí nos vamos a centrar en las leyes secundarias que hay para este tipo de mecanismos. La otra variable es coyuntura política. Esto tiene que ver, y que creo que esta variable es la que más se relaciona con lo que ustedes han estado trabajando a lo largo de sus sesiones, que tiene que ver con analizar esa coyuntura política y esas dinámicas de poder, ¿no? Un poco uno de los aspectos centrales para entender los resultados de una consulta popular tiene que ver con los actores con capacidad de veto que desarrolla Cebelis. En un primer punto es importante mencionar que estas consultas en sí mismas muchas veces son actores de veto. ¿Qué es un actor de veto? ¿Qué tan familiarizados están con el concepto? ¿Qué es una capacidad de veto? ¿Alguien me podría comentar? Pues yo en lo personal nunca había escuchado ese término, entonces no sé qué sea. Ok, súper. Gracias, Andrea. A ver, ¿alguien más? Yo igual no he escuchado ese concepto. Ok. Ok, bueno, pues está muy interesante porque entonces va a tener un poco la oportunidad de familiarizarlos con esta parte. La capacidad de veto tiene que ver con esta idea de que se necesita un consenso para que haya un cambio. Es decir, cuando vetas algo es cuando no permites que algo pase, ¿sí? Y entonces yo les digo, los mecanismos de democracia es un actor de veto en dos sentidos. Primero, cuando, por ejemplo, el sistema de partidos no quiere verse castigado con una consulta popular y entonces genera consensos, ¿no? Es decir, los obliga a que se pongan un poco de acuerdo, ¿no? Entonces, es como si se creara un actor adicional con capacidad de veto para tomar ciertas decisiones, ¿sí? Y tiene que ver, por ejemplo, les voy a poner el caso específico de Colombia, ¿no? Es decir, el presidente activa una consulta popular para los acuerdos de paz, para refrendar los acuerdos de paz. Y entonces un poco la oposición, en este caso el partido de la oposición, se posiciona como un actor de veto. ¿A qué me refiero con esto? Que hace campaña en torno al no, ¿sí? De manera formal se posiciona en torno al no en la consulta y es un actor de veto que sin su negociación no se va a alcanzar a ganar esa elección, ¿sí? Entonces aquí específicamente es el partido de la oposición, pero pensémoslo en Guatemala, por ejemplo, un actor de veto, es decir, un actor que de manera formal se opone y que puede movilizar al electorado para que no se apruebe una consulta popular, era la iglesia evangélica específicamente, ¿no? Entonces, tiene que ver con estos actores cuyo consenso se requiere para un cambio en el statu quo, ¿sí? Entonces, aquí en esta idea de actores con capacidad de veto, pues también entra la idea de la regla de absorción, es decir, que estos actores de los que se requiere el consenso para que tú puedas, por ejemplo, pensando en el Ejecutivo, para que el Ejecutivo pueda aprobar una consulta popular, se requiere ciertas negociaciones, ¿sí? Y se requiere también de esta idea de regla de absorción, donde se aglutinan los actores para formar un frente, ¿no? En el primer ejemplo que les daba del caso colombiano, pues la oposición tomó a otros partidos o se asoció con otros partidos para hacer su capacidad de veto colectivo mucho más amplio, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con como con interferir en un proceso, ¿no? Que creo que en este caso Cebelis lo menciona muy bien, donde alguien impide el cambio en términos del statu quo. ¿Sí queda un poquito más claro? Sí. ¿Sí? Sí, doctora. Va, ok. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito del marco contextual en el que están estos mecanismos de democracia directa, ¿no? Entonces, primero la legislación y sus restricciones. Muchos
muchos países tienen un listado específico de las cosas que no se pueden preguntar, ¿no? Específicamente, algunos establecen que en materia fiscal no se pueden hacer consultas populares, en materia del ejército no se puede hacer consultas populares, en el caso de, por ejemplo, en el de Colombia se prohíbe política de seguridad, ¿no? Entonces, cada país establece estos temas que son inconstitucionales de consultar, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque si nosotros quizás estamos vinculados a una organización de la sociedad civil que está interesada en activar uno de estos mecanismos, pues es muy importante conocer cuáles son estas temáticas que tienen una restricción, ¿no? Y que eso cambia de contexto a contexto, ¿no? Incluso en lo municipal, en las leyes secundarias a veces se establecen estas restricciones específicas, ¿no? Entonces, esto pues condiciona los temas que nosotros vamos a consultar, ¿no? Hay leyes secundarias muy restrictivas donde casi nada se puede consultar, ¿no? Entonces, eso pues incentiva o desincentiva la activación de este tipo de mecanismos. Segundo, consultas para la progresión o restricción de potestades de grupos minoritarios. Esto es súper importante porque, y hago referencia un poquito a lo que mencionaba hace un ratito, ¿no? Quizás en Estados Unidos, por ejemplo, se activaron consultas para restringir que las personas migrantes accedieran a servicios públicos de salud, ¿no? En algunos estados, ¿no? Entonces, ahí, y eso es donde me interesa, ¿no? Me encanta esta idea de la ampliación de la injerencia del ciudadano en las decisiones públicas, pero ojo, siempre para la progresión de derechos, nunca para la restricción de potestades de grupos minoritarios o de derechos ya alcanzados por estos grupos, ¿no? Y que ahí el doctor Carlos, desde el enfoque de derechos humanos, pues es un tema también muy interesante, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, en Suiza ha tenido algunos debates respecto a restringir, por ejemplo, los minaretes de mezquitas, ¿no? Y entonces ahí implica una restricción o específicamente a ciertos grupos minoritarios donde se pueden dar cuestiones de este tipo que pueden fomentar la xenofobia, por ejemplo. Y consultas en el marco de conflictos prolongados, pues esto es un poquito de lo que les he mencionado acerca de conflictos políticos. Cada conflicto, cada naturaleza de conflicto es muy específico, ¿no? Es decir, por eso no podemos hablar de conflictos en general, ¿no? Porque un conflicto religioso, un conflicto étnico, pensemos un poco en África, tienen una literatura que los entiende de una forma distinta y tienen un comportamiento en términos de los mecanismos de democracia directa distintos, ¿no? Entonces, si por ejemplo alguno de ustedes está pensando hacer su tesis, ¿no? Y les interesa un poquito este rollo de la democracia directa, pues es muy importante que delimiten esa área de esos conflictos en los que estamos insertos, ¿no? Es decir, las consultas acerca de megaproyectos son súper distintas a una consulta a nivel nacional acerca de paz, ¿no? Entonces, perdón, mi gatito, esto es importante que lo tengamos en cuenta y que lo vayamos delimitando, ¿no? Es decir, esto que me interesa a mí, dónde se inserta, ¿no? O es solamente una decisión, una política, ¿no? Para que lo vayamos como aterrizando. En América Latina, pues ha habido una inclusión desde los años 60, quizás, como yo les hablaba, en el mundo del país con mecanismos de democracia directa muy fortalecidos, pues en América Latina es Uruguay. Sí, Uruguay ha sido un país que ha consolidado muy bien los mecanismos de democracia directa, que los ha ejercido de manera frecuente. ¿Sí? Venezuela y Bolivia han incluido muchísimo esta idea de la revocatoria de mandato, que la revocatoria de mandato quizás es uno de los mecanismos más recientes a esta idea, ¿no? Y entonces, bueno, ahí ha tenido ciertas configuraciones, ¿no? Porque muchas veces ha servido muchísimo en campaña, pero quizás luego no se ha activado, ¿no? Entonces ahí pues tiene algunos matices. En América Central se ha utilizado poco, quizás Costa Rica lo ha utilizado más, un poco le consultó a las personas acerca del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. En Guatemala se han llevado a cabo algunos ejercicios, pero bueno, también ha tenido una tradición autoritaria muy importante que ha complicado el ejercicio de estos mecanismos.
Argentina también ha tenido, Chile, Colombia, su constitución de 1991 está afincada en un mecanismo de democracia directa, ¿no? Entonces ahí están pasando cosas, en México están pasando muchas cosas ahora acerca de este tema. Podríamos sentarnos a ver estas leyes secundarias, podríamos sentarnos a ver, por ejemplo, se establece desde la teoría que debe haber recursos, que debe haber partidarios, ¿no? Debe haber, por ejemplo, acceso a medios de los que están a favor y de los que están en contra, y bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con estos procedimientos específicos en los que se da esta elección. Bueno, un poquito para comentarles, yo trabajé el caso de Guatemala y Colombia. La consulta de Guatemala fue el 16 de mayo de 1999. La de Colombia fue el 2 de octubre del 2016. Yo estoy segura que quizás algunos de ustedes escucharon sobre la consulta en el 2016, que es un tanto más reciente. Y entonces, ¿qué elementos eran interesantes ahí estudiar? Pues la consolidación de la democracia, ¿sí? En ambos casos, estos mecanismos han tenido muchísima abstención. Es decir, en América Latina, uno de los grandes retos de las consultas populares es la abstención. Es decir, por ejemplo, una organización logra recolectar el número de firmas, logra que se lleve a cabo una consulta para aumentar las penas por corrupción, ¿no? Y estas consultas no pasan los umbrales. ¿Qué es un umbral? Es este número mínimo que es requerido para que algo sea vinculante o para que algo se convierta en ley, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro primer reto? La abstención. Que de por sí tenemos porcentajes altos de abstención en elecciones ordinarias, pues en elecciones extraordinarias pues todavía tenemos mucho más, ¿no? También en nuestros países, no sé, por ejemplo, resultados del Latinobarómetro, la gente apoya en menor medida la democracia, ¿no? Es decir, hay una insatisfacción con ese funcionamiento de la democracia que hace que tampoco le interese muchísimo, ¿no? Entonces, imagínense que estamos activando mecanismos de democracia directa en contextos donde el 50% y el 39%, como les pongo aquí en el ejemplo, apoyan la democracia, ¿no? Entonces, pues ahí esto tiene que ver con un poco la historia, ¿no? Es decir, estos resultados están vinculados a estas historias, a sus elecciones, a los procesos que se llevan a cabo en los contextos. La regulación y los motivos y el diseño, ¿no? Creo que estos tres elementos tienen mucha importancia. Por ejemplo, en el caso de Guatemala, las preguntas se han diseñado con muchísimas decisiones, es decir, en una sola consulta se incluían 10 preguntas, cada una de un color específico, y entonces las personas ya no sabían por qué estaban votando, ¿sí? En el caso de Colombia, se han realizado consultas de una sola pregunta a la que contestas sí y no, ¿no? Pero depende mucho del diseño que se haga del lugar, ¿no? Y aquí entraremos a ver, ¿no? A nivel municipal, cómo se hacen esos diseños, qué contienen las preguntas, ¿sí? Incluso cómo están normadas esas preguntas, porque, por ejemplo, en el caso de Colombia, el hecho de que te pregunten, ¿está usted de acuerdo o no con refrendar la paz? O sea, son preguntas que tienen una importante carga simbólica, ¿no? Entonces, cada vez más las legislaciones establecen que las preguntas deben hacerse de manera neutral, no generar tendencias, ¿no? Y entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Y aquí un poco, si hay un mecanismo que a ustedes les interese en México, ¿no? ¿Cómo se está llevando a cabo ese diseño? ¿Qué elementos discursivos tiene esa pregunta, ¿no? Que es muy interesante. Los motivos de la activación, ¿para qué la estamos activando? ¿No? ¿Por qué estaríamos activando una consulta para el Tren Maya? ¿No? ¿Por qué estaríamos activando una consulta para las minorías? ¿Cuál es esa relación? ¿Cuál es el origen de esa activación? ¿No? Que creo que ahí entra ese análisis muy interesante. Los umbrales de vinculación, que tiene que ver con los porcentajes para que algo sea ley, los porcentajes que se requieren del padrón electoral. Esto hace parte de la legislación de una consulta popular y esto pues determinará que algunas sean vinculantes o no vinculantes. Los procesos de deliberación, ¿qué
¿qué tanto espacio tenemos para discutir acerca de una consulta? ¿Sí? Es decir, ¿qué elementos tengo yo para razonar o para informarme acerca de lo que voy a decidir, ¿no? Entonces creo que son como elementos de este contexto político institucional que son importantes tener en cuenta. Bueno, aquí les quería presentar un poquito acerca de los principales resultados. Es muy interesante porque las consultas populares y un poco si alguno de ustedes está interesado en relacionar su tesis, por ejemplo, pues podemos hacer muchos análisis, ¿no? Desde lo cuantitativo, desde lo cualitativo. Aquí, por ejemplo, yo les presento un análisis cuantitativo donde relaciono la abstención con distintas variables independientes como las necesidades básicas insatisfechas, las tasas de homicidio, la identificación indígena. Sí, entonces, por ejemplo, en Guatemala hay un menos 0.72, donde entre más cercano a 1 hay mayor significancia. Sí, es decir, que la gente que se autorreconoce indígena en Guatemala fue la que menos abstención presentó. Es decir, fue una consulta donde las personas indígenas acudieron a votar, ¿sí? En mayor medida acudieron a votar. ¿Por qué? Porque les implicaba, porque las reformas a la Constitución las implicaba muchísimo, ¿no? Entonces, ahí hay elementos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Colombia está relacionada la abstención con las necesidades básicas insatisfechas, que quizás en algunos países puede ser el porcentaje de pobreza, la pobreza multidimensional. Es decir, las personas con mayores necesidades básicas insatisfechas presentaban mayor abstención. Los estados bueno, allí les llamamos departamentos, con mayores carencias, había una mayor abstención, ¿no? Entonces, aquí podemos explorar a través de estas variables independientes respecto a los resultados de una consulta popular, que es muy interesante, ¿no? Por eso es tan importante que las consultas populares tengan una organización autónoma. ¿Por qué? Porque nosotros también necesitamos la generación de bases de datos para estudiarlas, para entenderlas, para explicarlas. Ok, entonces un poco les platicaba acerca del voto segundo orden, ¿no? En el caso de Colombia fue el Centro Democrático, que es el partido en oposición, y también organizaciones de corte conservador se oponían al acuerdo de paz. Específicamente no estaban de acuerdo con que el acuerdo de paz tuviera un enfoque de género y en esto versaron su campaña. En el caso de Guatemala, las iglesias evangélicas y las organizaciones de empresarios consideraban que los acuerdos de paz daban muchísimas facilidades, generaban una balanza a favor de las poblaciones indígenas y que esto los segregaba, ¿no? Entonces, en eso versaron su campaña en esta consulta y bueno, pues esto generó que en ambos lugares, bueno, estos fueron los actores con capacidad de veto y en ambos lugares pues resultó el no a los acuerdos de paz. Ok, en el caso de Guatemala, por ejemplo, los estados con mayor analfabetismo, con mayor índice de población indígena y con mayor porcentaje de pobreza se inclinaron por el sí. En el caso de Colombia, por ejemplo, los municipios con mayor riesgo de violencia se inclinaron por el sí, es decir, los municipios con mayores tasas de homicidio y con mayor riesgo de violencia política se inclinaron al sí por la paz y las ciudades capitales se inclinaron en no, ¿no? Es decir, entre más lejano estaba a ti la guerra, más te inclinabas por el no a la paz. Ok, entonces, ¿por qué les presento un poquito esta investigación? Pues porque quiero invitarlos, ¿no? Invitarlos a que nos centremos en estos mecanismos de democracia directa, en que vean cómo podemos aterrizar estos casos de estudio a otros, ¿no? Donde podemos quizás indagar sobre estas variables que la literatura tiene muy consolidadas en otros contextos, porque hay un aumento, sin duda, cuantitativo, es decir, cada vez más hay consultas populares, hay mecanismos de democracia directa activadas, cada vez hay un incremento cualitativo, es decir, cada vez hay más leyes secundarias, cada vez se legisla de manera más a fondo estos mecanismos.
También, pues, lamentablemente hay una desafección política que causa un incremento de estas, es decir, cada vez la gente está menos interesada en los partidos, ¿no? De hecho, hay textos muy interesantes donde mencionan cómo las consultas populares en algunos casos rivalizan con el sistema de partidos. Hay tendencias poco claras, es decir, no hay una estadística que nos diga claramente cómo se comportan los mecanismos, ¿sí? Sino que depende de muchísimas variables. Quizás, por ejemplo, algunas consultas de medio ambiente suelen ser mucho más aceptadas entre las personas y son las que suelen tener un porcentaje de aprobación. Y pues también hay una polarización, ¿no? Y un poco, pues estas consultas se insertan en la polarización discursiva que tenemos en nuestras dinámicas políticas y que, bueno, pues el votar sí o no a algo, pues también se inserta en esa discusión y se inserta como en esos dos bandos en que cada vez más vemos divididas las sociedades. Y bueno, y cada vez es importante tener en cuenta y hacer conciencia de que nunca estos mecanismos pueden generar un retroceso en derechos, ¿no? Que creo que ahí estamos en ese tema, ¿no? Que es importante que lo tengamos en cuenta. Y la idea de platicarles esto también es para invitarlos, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Con el doctor Carlos estamos trabajando en este proyecto en el que queremos analizar la inclusión, la gestión y la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil de los mecanismos de democracia directa a nivel municipal en el Estado de México. ¿Qué queremos hacer? Revisar cada municipio y ver cómo los planes de gobierno municipal tienen incluido alguno de estos mecanismos que nosotros revisamos hoy, ¿sí? Consulta popular, revocatoria de mandato, ¿sí? En el Estado de México algunos municipios replicaron un poco la iniciativa que se llevó a cabo a nivel nacional de aumentar el ejercicio de consultas populares. Entonces lo que queremos es revisar cómo estas consultas populares se han vinculado con iniciativas que tengan, por ejemplo, organizaciones civiles, ¿no? E incluso rastrear también estas otras consultas que quizás no se llevan desde los gobiernos municipales, pero que se llevan en comunidades que tienen algún conflicto o a nivel comunitario que quizás no están en ese marco de la legislación que tenemos a nivel municipal, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos es monitorear, ubicar y monitorear estos mecanismos de democracia directa a nivel municipal en el Estado de México. Entonces, un poco esa es la invitación para ustedes. Ojalá que les haya parecido interesante y no sé si quieran compartir alguna experiencia que ustedes puedan vincular con esto que les he platicado. Adelante, por aquí tengo una manito, pero no veo tu nombre. Soy Leticia. Adelante, Leticia. A mí me surgió una duda respecto a esto. Bueno, yo soy del municipio de Tizapán, igual del Estado de México, y por lo que sé no hay ningún tipo de mecanismo de consulta popular. Bueno, yo no he visto tampoco existe dentro de los planes de desarrollo municipal algún tipo de participación directa, ¿no? Pero mi pregunta va en el sentido de que si un cabildo podría ser semejante a una consulta popular. Un cabildo podría ser semejante a una consulta popular. Sí, pero pues depende de qué se esté consultando, ¿sí? Y cuál puede ser la implicación, pero quizás está cercano a esta lógica de democracia directa, ¿no? Entonces, de manera puntual, sí podría equipararse. Y un poco respecto a lo que planteas al principio, Gracias. creo que es el primer paso, ¿no? El mapear la inclusión de estos mecanismos a la legislación, porque tú me dices, creo que, o no he escuchado que los tengamos, ¿no? Y quizás sí los tenemos, pero nunca se han activado, ¿no? Entonces, ahí esa mera inclusión, y que creo que lo mencionaba alguno de ustedes, pues ya abre un espacio,
¿sí? Entonces, ¿cuándo se incluyó en esa legislación, no? Y cómo se incluyó, aunque no haya ninguna experiencia previa, ¿no? Como de manera formal, si el solo hecho de que esté contemplado como figura, pues ya nos dice mucho, ¿no? Y eso es como nuestro primer reto, ¿no? El conocer a nivel municipal cuántos lo tienen, ¿no? Que ese es como el paso número 1. Adelante, Andrea. Gracias. Yo quisiera preguntar que, bueno, entiendo que las consultas populares son un derecho de la sociedad de participar en estos asuntos públicos, pero yo quisiera saber si es obligación del Estado, o en este caso que estamos hablando a nivel municipal, si es obligación del Estado implementarlo. Yo estoy en la misma situación que mi compañera, yo no sé si aquí en mi municipio, yo vivo en San Mateo Atenco, cerca de Lerma. Este, Ujú. yo no sé si aquí en mi municipio se está implementando esto de las consultas populares y por eso es que me surge la pregunta de saber si es una obligación del ayuntamiento someter ciertos asuntos públicos a una consulta popular. Es una obligación del Estado garantizar las condiciones para que se pueda activar una consulta popular. Es decir, no requiere de manera obligatoria consultar las cosas, pero sí está obligado a, por ejemplo, darle la información y las garantías a los ciudadanos para que puedan activar una consulta popular. Eso, y un poco ahí entra la categoría que les decía, desde arriba y desde abajo, ¿no? Es decir, estas consultas se activan o se deben, idóneamente están hechas para que se activen desde abajo, ¿sí? Entonces, como Estado requieres generar esta plataforma institucional para que las personas, para que las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, puedan activar una consulta popular. En eso sí están obligados, ¿no? No necesariamente a consultar las decisiones. Por ejemplo, a nivel nacional están obligados a consultar para modificar la Constitución, ¿no? En algunos casos, ¿no? Pero va por ahí un poquito mi respuesta, Andrea. Sí, gracias. Tenía otra pregunta, pero Sí, adelante. Ya, perdón, es que se me fue la idea, me quedé pensando, pero es sobre bueno, si se va a hacer una consulta popular, el Estado o el gobierno, el ayuntamiento en este caso, hace el llamado a la sociedad, o la sociedad tiene que solicitar que ese asunto público sea sometido a una consulta popular. Son las dos vías. Voy a poner aquí mi pizarra. Son desde las dos vías, es decir, el ciudadano puede solicitar una activación de una consulta o el presidente municipal puede consultarle al ciudadano sobre un tema, ¿sí? Es decir, aquí hay una activación desde abajo y aquí hay una activación desde arriba. ¿Sí? Entonces, son las dos vías desde las que se puede dar, ¿no? Un poco aquí es la sociedad civil organizada para insertar en la agenda política ciertos temas que son de su interés, y desde arriba puede ser el presidente municipal con varias intenciones, ¿no? Con quizás aumentar la legitimidad de sus decisiones, o quizás no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Y le quiere consultar a la ciudadanía, o quizás no logra los consensos, ¿no? En sus órganos representativos para lograr esa iniciativa, ¿sí? Es decir, estas consultas se pueden activar desde estas dos vías, ¿sí? Un poco las experiencias que nosotros tenemos en América Latina son estas, desde arriba, es decir, el presidente consulta algo, ¿sí? O el presidente municipal consulta algo.
lo que nosotros queremos hacer y lo que se ha encargado, por ejemplo, Uruguay, es de generar o de propiciar esta cohesión social que permita la generación de iniciativas de consultas populares activadas desde abajo. ¿Qué hace este presidente municipal cuando la sociedad quiere activar? Brindarle todas las garantías, ¿no? ¿Cuáles son esas garantías? La verificación de firmas, los espacios de información y debate, ¿no? Darle seguimiento a una iniciativa, que eso es muy importante. Sí, entonces es darle el cauce institucional a esta iniciativa que promueve el ciudadano, ¿no? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, pueden existir consultas desde arriba y desde abajo, ¿no? Las dos son válidas. En el ciudadano está obligado a cumplir con ciertos procedimientos, como generalmente son las firmas, un porcentaje del padrón electoral, las firmas de un porcentaje del padrón electoral. Y aquí el presidente municipal, en algunos casos, pues dependerá mucho de la ley secundaria, los requisitos que establezca para que él pueda activarla. Andrea, no sé si contesto tu pregunta. Sí, ya me queda un poco más claro con ese gráfico y con su explicación. Gracias. Perfecto, gracias a ti. Mari, adelante. Sí, me surgió una duda. ¿Qué requisitos o qué es lo que debe de tener para que se considere una consulta popular? ¿Qué tal que en un ayuntamiento se dice hacer una consulta popular y realmente se cuenta con muy pocas personas? Y, o sea, sí, ¿qué requisitos se debe de tener? Ok, sí, eso tiene que ver con la ley secundaria, ¿no? Y eso responde a municipios específicos. Por ejemplo, en algunos casos se plantea que tiene que ser un número determinado del padrón electoral, ¿sí? O un porcentaje de, no sé, de los que participaron en la elección pasada, ¿no? Es decir, generalmente es un umbral en términos de firmas avaladas, de firmas que apoyen esa iniciativa, ¿no? Generalmente ese es como el primer requisito, ¿no? Entonces, tú primero, por ejemplo, yo como organización civil llevo años trabajando en, no sé, prevención de la corrupción, ¿no? Entonces, queremos que en este municipio se legisle acerca del incremento de las penas a actos de corrupción. Entonces, el primer requisito me lo dice la ley secundaria. Para que tú puedas, como pasar el primer paso, necesitas las firmas del 30% del padrón electoral del municipio, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la organización civil? ¿No? Recaba cada una de esas firmas y luego las presenta. Las presenta a la instancia gubernamental. Una vez las presentan, se validan, es decir, que las firmas sean reales, que pertenezcan a personas, bueno, toda esa parte de la validación de las firmas, para luego determinar si el tema no está prohibido o si no es como anticonstitucional o si como que no restringe los derechos, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver con una ley secundaria muy específica que hay a nivel de los estados. Muchos de los mecanismos que también tienen los municipios son la revocatoria de mandato y que quizás ese es el que vamos a ver mucho más activado, ¿no? Donde a mitad del mandato se le consulta a las personas, pero la revocatoria de mandato, pues también muchas veces en esas leyes secundarias solo puede ser activada desde arriba, ¿no? Que es un poco lo que la experiencia de Venezuela y Bolivia, que se planteaba la revocatoria de mandato como un mecanismo al alcance de la ciudadanía, pero que a la hora que la ciudadanía la quería activar desde abajo, pues no se podía, ¿no? Entonces, pues de ahí jugaba más como un mecanismo para legitimar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que ahí nosotros hablemos en específico, ¿no? Cada estado tiene esa ley secundaria y cada estado va a establecer como esos elementos específicos, ¿no? Y ahí también vamos a encontrar, por ejemplo, un aumento o disminución de las consultas a partir de esa ley secundaria, ¿no? Es decir, no es lo mismo que te pidan el 10% de tu padrón, las firmas del 10% de tu padrón electoral, a que te pidan el 60% de las firmas del padrón electoral, ¿no? Pero eso hace parte de esas leyes secundarias que están como en la letra pequeña de lo que regula estas consultas populares. Gracias. Sí, a ti. Leticia. Sí, bueno, me surgió otra duda.
Sí. De acuerdo a lo que estaban comentando mis compañeras, es si existe alguna sanción o algún tipo de reporte que se pueda realizar, por ejemplo, al gobierno en turno que no quiera incentivar o garantizar esas condiciones de la consulta popular. Y yo lo menciono porque en algún momento en mi municipio hubo un conflicto respecto a una infraestructura que se quería realizar en el centro de mi municipio, ¿no? Que afectaba pues quizá y no a una mayoría, pero pues sí a los que estaban cercanos a esta construcción. Se querían quitar muchos de los árboles del centro y se hizo una movilización ciudadana en la que pues hubo mucha participación, una recolección incluso de firmas para que no dejaran que esa construcción se realizara. Y aparte intentaron hacer un tipo de consulta popular, de abordar el tema de la construcción de este edificio, pero pues prácticamente el gobierno y pues el presidente municipal no quiso hacer, más bien hizo caso omiso de este tipo de consulta que querían realizar. Se trató incluso de, pues, hacer como un cabildo abierto, pero pues el presidente no lo admitió. Él impuso sus intereses y al final de cuentas, pues, hubo, pues, bueno, se quitaron los árboles, no procesó, porque al final de cuentas intentaron también meter muchísimos abogados, los ciudadanos, y hubo una gran movilización, ¿no? Pero mi pregunta es esa, si existe como algún tipo de sanción al gobierno que no quiera, digamos, garantizar pues ese derecho de la participación, de la consulta. Sí, el caso que nos planteas es uno de los más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso que les platicaba yo de Tetela de Ocampo con la concesión minera, lo que hizo el gobierno del estado fue decirle, bueno, que les consulte, pero que la consulta la organice la empresa, ¿sí? La empresa quien tiene a cargo la concesión. Entonces, ahí no se está generando una consulta libre, imparcial, informada y todos los elementos que se establecen que son requeridos, ¿no? Entonces, creo que pone el punto en esto, ¿no? En quién organiza una consulta, ¿no? Y esta consulta la debe organizar un órgano electoral. Sí, siempre. ¿Por qué? Porque no puede ser juez y parte. Entonces, ¿qué se necesita, no? Como tú decías, ok, estos ciudadanos se organizan, es la gestión local, ¿no? Volvemos un poco, y me encanta cómo se vincula esta gestión local y un poco esta interacción entre las personas y se canaliza y se puede canalizar a través de una consulta popular, pero que requiere las garantías, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, será el órgano electoral el encargado de recibir o de sancionar estas cuestiones, ¿no? Por eso es tan importante que las organicen y esto también lo pienso a nivel nacional, ¿no? Es decir, las consultas deben estar organizadas por ese órgano electoral autónomo para evitar que seas juez y parte en una decisión de este tipo. Gracias. Sí, Marco. Buenas tardes. Disculpe, yo tenía una pregunta como tal. Muchas veces lo que ocurre con la participación ciudadana es de que es bastante inmediata, es decir, la situación se presenta, hay algún tipo de problema particular y a partir de eso es que la gente reunida en algunos municipios, pues dice, vamos a juntar firmas, vemos que el problema está ahí, queremos hacer llegar nuestra inconformidad o nuestros intereses al municipio y a partir de eso es que nosotros planteamos pues una recolección de firmas. Este proceso espontáneo, por decirlo así, sigue siendo considerado como parte de una consulta o puede ser la parte o parte de un inicio de una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre esto que surge de forma espontánea y lo que ya sería una consulta? Digo, más allá de que pueda ser un proceso organizado por un órgano electoral y que tenga distintas fases y que sea promovido a partir del gobierno y del municipio, esto puede ser como algo que permita marcar una diferenciación entre lo que surge de la ciudadanía de forma espontánea o solamente tiene que tener como ya un tipo de nombre
base. No sé si logré explicarme. Sí. Muchas gracias, Marco. Sí, creo que hay dos elementos, ¿no? El primero, la recolección de firmas quizás pueda ser como esta etapa primaria, ¿no? Para llevar a cabo un proceso de consulta, ¿no? Entonces quizás sería como el primer pasito para que la ciudadanía pueda activar una consulta, ¿no? El segundo punto tiene que ver con este concepto de mecanismos vinculantes y no vinculantes. Es decir, cuando algo es vinculante es que automáticamente se vuelve ley o reforma algo, ¿sí? Y hay consultas o hay mecanismos no vinculantes. ¿Qué quiere decir esto? Que solo se activan para saber la opinión de la gente respecto a algo, ¿sí? Sin que este resultado se convierta en ley, ¿no? Entonces, ahí eso es importante, ¿no? Porque quizás podemos tener, pienso yo en el caso de Cataluña, ¿no? Esta consulta que no estaba formalmente reconocida, que no era vinculante, pero que era un ejercicio de conocer la opinión de las personas en una elección, ¿no? Y que creo que eso es importante, ¿no? El recolectar firmas no es votar en una consulta popular. El recolectar firmas es generar este apoyo a una activación a una consulta popular, ¿sí? Entonces, creo que es ahí un poquito esa línea que divide las dos cosas, Marco. No sé si respondo bien a tu pregunta. Sí, bastante claro, muchas gracias. Lo entiendo que es parte de la correlación en donde una saldrá de la otra, ¿no? A partir de esto. Sí, gracias, Marco. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿En sus municipios han participado en alguna consulta? Bueno, pues si no hay otra pregunta o otro comentario, pues mi invitación es a que se puedan unir a este proyecto que estamos llevando a cabo. Voy a estar 1 año en la UAM, estoy muy contenta. Entonces me encantará que a partir de esta conversación, de estos temas que estuvimos tocando, se quieran poner en contacto con nosotros o quieran poder sumarse a este estudio. Les voy a dejar por aquí en el chat mi correo. Yo tengo duda justo sobre eso. Yo no le entendí, perdón, no le entendí bien en qué consistía el proyecto. O bueno, lo que... Lo que queremos hacer es monitorear estos mecanismos de democracia directa a nivel municipal en el Estado de México. Es decir, conocer qué municipios tienen estos mecanismos en sus legislaciones, qué municipios han activado alguna de estas consultas, cuáles han sido sus resultados, cómo se han vinculado la sociedad civil a la activación de estas consultas. Ok, gracias. Ya le entendí. ¿Sí? Ok, ahí les pongo mi correo para que cualquier duda que tengan, no duden en escribirme. Perfecto, doctora. Pues no sé si el alumnado quiere agregar más. Creo que el proyecto es interesante. Creo que muchos de los alumnos pues, manifestaron ahí ciertas dudas, cierto interés, cierto interés por el tema, ¿no? Faltará tal vez de mi parte explicarles un poco más del proyecto, ¿no? Pero bueno, sirve este primer acercamiento, ¿no? Para hacerlo concerniente. Y pues agradecerte este valioso tiempo que te has tomado en estar con nosotros. Y pues como dices, ¿no? Invitar al alumnado a que se sume, a que participe, a que comente, ¿no? Con que comenten es más que suficiente porque, bueno, tu idea, tu investigación, pues es ubicar y analizar, ¿no? Entonces, pues creo que la experiencia del alumnado pues será vital en este sentido, ¿no?
Y pues felicitarte, doctora Ana Carolina, porque pues fuiste de las pocas seleccionadas para esta estancia, para estas cátedras. Pues la verdad es que eso sirve para que nuestra unidad, nuestra muy, muy joven unidad, Lerma, pues tenga más y mejores indicadores, ¿no? La verdad es que nos vienes a ayudar muchísimo a toda la división de ciencias sociales, ¿no? Y pues la verdad es que en lo personal me tienes me da mucho orgullo que me pudieras haber considerado como asesor externo de estas estancias, ¿no? Pues no sé si quieres finalizar con algo más, a los alumnos que quieran comentar algo más, podemos cerrar esta sesión, ¿cómo ven? A mí me gustaría preguntar, bueno, si estoy Adelante, Andrea, adelante. interesada en participar, ¿hasta cuándo puedo manifestar que quiero participar? Si tengo que inscribirme o hacer algo parecido, porque, bueno, entiendo que puede funcionar como para poder elegir un tema, bueno, me imagino, para poder elegir un tema del proyecto terminal, porque pues yo estoy un poco perdida en eso. Entonces, pues sí, a mí sí me interesaría participar en eso. Perdón, doctora, María Carolina. Adelante. Fíjate que yo le digo a los alumnos que está muy bien que el alumnado se acerque con los profes a pues, analizar fenómenos que siempre pues, han querido desarrollar, comprender, analizar. Pero la verdad es que yo soy de la idea de que, chicos, vincúlense con investigaciones ya hechas, o sea, que se estén realizando para que no estén lidiando el día de mañana con objetivos, con hipótesis. Dense cuenta que si participan en este caso con la doctora Restrepo, ya hay un marco de análisis hecho, ¿no? Entonces, eso es una ventaja para ustedes, porque luego, yo ahorita tengo chicos de 12 y de 11, y no me lo van a creer, pero chicos de 12 están acabando el protocolo en este último trimestre. ¿Por qué? Porque están apenas queriendo hacer esto y queriendo hacer aquello. Está bien, qué padre que se quieran acabar el mundo, pero muchas veces en hacer el protocolo se les va todo el tiempo de hacer la tesis, ¿no? Yo soy de la idea, mejor vincúlense a investigaciones que se estén realizando, ¿no? Y más como la de la doctora Restrepo, que tiene un tiempo corto para hacerse. Entonces, si tú tienes si la doctora Restrepo está aquí con nosotros un año, de mayo a mayo del 2021 al mayo de 2022, creo que a más de uno podría servirles porque ustedes van a entrar a 21P en julio, ¿verdad? En agosto, la primera semana de agosto. Agosto, ¿no? Entonces van a tener, eso es en décimo, se supone que se elige tema hasta, hasta 11, hasta 11 formalmente, ¿no? Pero yo soy de la idea de que los trabajos tienen que estarse elaborando desde décimo, ¿no? Para que dé tiempo de que se elabore. Entonces, a lo mejor la doctora Restrepo se va a ir antes de mayo de 2022, ¿no? Ustedes todavía estarían en la elaboración de tesis, pero yo que estoy seguro que nos podría acompañar la doctora y vincular toda su expertise con esto, ¿no? Repito, es una opción muy opcional, ¿no? Y entonces, no hay una inscripción como tal, Andrea, porque tú tendrías que meter un proyecto hasta 11 lo tendrías que formalizar con los profes de la UEA 11. Pero por lo mientras, si te gusta, si te parece, a lo mejor lo podemos trabajar más cercano con la doctora Restrepo y yo, para ir vinculando y afinándole y ver marcos teóricos, marcos referenciales, marcos conceptuales, estudios de caso. Creo que sería lo rico, pero no hay ninguna formalidad, Andrea, a todos, ¿no? Doctor, yo tengo una duda. Sí, Mari. ¿No cuenta como servicio social? Claro, No. sí. Yo tengo un proyecto aprobado ahorita por Consejo Divisional de Políticas Públicas con enfoque de derechos. Entonces, ahí lo podríamos vincular, ¿no? Entonces, mi idea también es de que se metan con un profe, el que sea, con su proyecto de servicio social y hagan con él el trabajo terminal.
Lo que pasa es que luego quieren hacer el servicio social que en su municipio, en su ayuntamiento, lo cual está muy bien, ¿eh? Pero hacen una cosa paralela con el profe o con la profesora de trabajo terminal, pues están duplicando cosas. Yo soy de la idea de que se vayan. Entonces, a lo mejor, qué bueno que lo preguntes, Mari, a lo mejor, si bien no se puede formalizar esto hasta 11, lo que sí se puede formalizar, creo que desde la segunda mitad de octavo, o sea, ustedes ya están en noveno, lo que ya se puede formalizar es la participación en servicio social, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, entonces lo inscribimos directamente con usted. Sí, Ok. sí, ¿no? Ujú. Sí, doctor, gracias. Los dejo un segundo, voy a contestar una llamada, pero adelante, comenten lo que tengan que comentar. Sí. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Mari. Y sí, como les funcione más, si por ejemplo como proyecto final de la carrera también les funciona y excede mayo, no importa, yo los acompaño y continuamos el proceso hasta que acaben, ¿no? O sea, por eso no tengan ninguna preocupación que lo terminamos a partir de los plazos, ¿no? Que les indiquen. Y si es por servicio social, pues también, ¿no? O sea, como todo el apoyo que se pueda dar desde ese punto. Les agradezco mucho el interés y pues estaré encantada de poder colaborar con ustedes. Muchas gracias, doctora Restrepo. Y bueno, ahí lo seguimos platicando con los alumnos y pues no sé, podremos hacer agendar una sesión posterior para los que estén interesados. Repito, no es ninguna obligación, no es de dar puntos, no. Esto es aprovechar una estancia doctoral, una cátedra CONACYT y sacar el mayor de las ventajas cuando son ustedes los que son expertos locales, ¿no? Más bien, ustedes nos ayudarían a la doctora Restrepo y a mí, ¿no? Y que lo podemos canalizar por servicio social y por trabajo terminal, nada más. ¿Cómo ven? ¿Vale? Pues mi querida doctora, sí, doctor. pues muchísimas gracias. Espero que haya sido muy ventajoso esto. Y vamos a platicarlo con las autoridades el próximo viernes y estamos en contacto. Perfecto, muchas gracias, doctor, muchas gracias, chicos. Muy interesantes sus preguntas, sus inquietudes. Ojalá tengamos nuevamente oportunidad de estar platicando acerca de estos temas y espero que nos estemos viendo a lo largo de este año en algunas clases o en algunos ejercicios. Yo creo que sí, ¿no? Cuídense mucho, Pues hasta luego. chicos, ahí está el trabajo terminal para el próximo domingo y cualquier cosa estoy a sus órdenes. Ahí estamos en el Classroom. La doctora Restrepo también ya tiene acceso al Classroom, entonces pueden comunicarse directamente a su correo que nos proporcionó o directamente en el talón de Classroom. ¿Órale? Bueno, pues muchísimas gracias Doctor, a todas las personas. Sí, dime. Perdón, lo que pasa es que no me quedó claro el trabajo que pidió para el día domingo. ¿Podría, no sé, explicarlo, por favor? 5 cuartillitas, cómo las relaciones de gobiernos municipales, estatales, nacionales e internacionales se vinculan con el tema de las relaciones de poder, nada más, en términos de política pública. 5 Ok, cuartillitas, nada más, ¿sale? sí, gracias. Órale, estamos a la vuelta, nos vemos, provecho. Muchísimas gracias a todos, Gracias. estuvo en un rato la clase. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta Que tengan luego. buen día, doctor. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Profesor, hasta luego.